Listo, hola. Ahí vemos bárbaro, Fabio. Bien, bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a ver un poco de lo que es lesión de Maisonief, eh, la presentación de un caso y actualización de la bibliografía. Como inicio, vamos a ver el caso de una paciente femenina de 28 años que no presenta antecedentes de relevancia. El 29 de mayo del presente año ingresa a guardia, donde se les realiza un screening radiológico y se evidencia una luxofractura divergente de tobillo derecho, una variante de la lesión de Maisonief. Como la paciente tenía obra social, este dato es importante porque el seguimiento definitivo o el tratamiento definitivo se lo hizo por su obra social, por lo que nos tocó solamente hacer el manejo en guardia. Estas son las radiografías de ingreso bueno, donde se ve obviamente la divergencia tibioperonea distal asociada a una fractura espiroidea del peroné proximal. Se realizó la reducción bajo anestesia y, bueno, efectivamente se puede constatar el aumento del espacio claromedial, la alteración del ángulo taroclural. Eh, el arco de Shenton está alterado porque, bueno, así podemos inferir que existe una lesión de partes blandas. Eh, Esta es una placa de control posterior a la inmovilización con una bota de yeso. Debido a la magnitud de lesión de las partes blandas, eh, posiblemente hubiera sido mejor dejarlo con una valva, pero bueno, en su momento se realizó una bota de yeso que tal vez no fue el manejo más adecuado, más para el control de partes blandas. Bien. Eh, la lesión de Maisonneuve se describió por primera vez en 1840 por un cirujano anatomista francés del mismo nombre, donde hace un trabajo reproduciendo el mecanismo del trauma en preparados anatómicos, preparados cadavéricos anatómicos, y describe clásicamente el mecanismo de extensión secundario, una pronación del pie y una rotación externa. La fuerza deformante lo que va a producir es una lesión del ligamento deltoideo o una avulsión del malleolo medial. A medida que la fuerza deformante avanza, se lesiona el ligamento tibiofibular anterior, la membrana interósea, la fuerza asciende hasta fracturar con un patrón espiroideo el peroné proximal y, por último, el ligamento tibiofibular posterior. Esto engloba más o menos las características de una lesión clásica de Maisonneuve, pero existen variantes como la paciente que les presenté antes, o por ejemplo este paciente que nos reporta un paper de Brasil, donde se ve o sea, se infiere la lesión de partes blandas y se ve el aumento del espacio claromedial acá, pero esta lesión de Maisonneuve está asociada a una luxación de la articulación tibioperánea proximal. No existe una fractura, por lo cual los cirujanos deciden hacer una osteosíntesis con un tornillo a proximal y dos a distal. Posteriormente hablaremos igual acerca de la disposición de los mismos. Este paper es un poco antiguo, es del 2001, pero más o menos imita la lesión de la paciente que había presentado, una luxación divergente sin fractura asociada. Lo resolvieron con un tornillo transindesmal de 4,5. También podemos ver otra variación asociada a una fractura del tercio distal del peroné. Esta asociación de la fractura obligó a la utilización de una placa y un tornillo transindesmal. Como ven, no es una sola serie de lesiones, sino puede haber variaciones al respecto. En cuanto a la clasificación, se considera que la lesión de Maisonneuve es una variante de la clasificación de Weber tipo C,
o si queremos usar la clasificación de Lauch-Hansen, sería la clasificación tipo 3, como había mencionado, una pronación y una rotación externa del pie, ¿no? Si bien el diagnóstico puede ser clínico radiológico, es de buena práctica ahora y se está empezando a pedir mucho lo que es una tomografía que nos va a ayudar a cuantificar la diástasis tibioperonea distal y, más importante también, si hay algún tipo de efecto óseo asociado para realizar una correcta planificación prequirúrgica. De todos modos, la tomografía tal vez no tiene, o tal vez está un poco subestimada, como vamos a ver más adelante, acerca de una actualización que les voy a mostrar. La resonancia no se pide de forma rutinaria, pero si se encuentra disponible en el centro en el que estemos, estaría bueno pedirla para cuantificar las lesiones de las partes blandas, como se puede ver acá, la membrana interósea, el complejo tibiofibular. También podemos ver algún tipo de lesiones óseas avulsivas, ¿no? Y bueno, con esto tenemos un mejor o un panorama un poco más claro acerca de lo que vamos a hacer con nuestro paciente. El papel de la artroscopía no está completamente determinado para este tipo de lesiones, pero ha demostrado ser una herramienta fundamental para el tratamiento de las lesiones de la sindesmosis. Nos puede ayudar desde confirmar diagnósticos a cuantificar distintos grados de inestabilidad, y si hay algún tipo de lesión asociada, nos puede ayudar en su resolución. Por ejemplo, acá con el palpador se puede ver se puede lograr identificar una lesión condral a nivel de la sindesmosis, que acá la vemos abierta. Se puede hacer una reducción anatómica, y como prácticamente se hace a la vista, el riesgo, digamos, de tener defectos rotacionales es mucho menor. Por eso es una herramienta importante y que nos puede servir mucho a la hora de hacer una reducción de este tipo. Y a propósito de lesiones de cartílago, lesiones condrales, en este trabajo nos nos presenta la frecuencia con la que se lesiona el cartílago del astrágalo en lesiones sindesmóticas inestables. Como el mecanismo de lesión es una pronación y una rotación externa, el sitio más frecuentemente afectado es el cuadrante anterolateral, seguido del medial, ¿sí? Que esto a la larga puede suponer algún tipo de efecto condral que puede producir osteoartrosis y demás. Bien. Existe una amplia gama de opciones terapéuticas para este tipo de lesiones. Sin embargo, siempre el objetivo va a ser tratar de restaurar la anatomía y una congruencia articular adecuada. Y realmente no existe un protocolo establecido de qué es qué material es el mejor, digamos, para usarlo. Sí, es verdad que hay materiales que se usan más que otros, como es el caso de los tornillos. Eh, Existe una aceptación bastante grande acerca de los tornillos en función a su colocación, como es la disposición. Se acepta que el primer tornillo tiene que estar a más o menos 2 centímetros del plafón tibial y el segundo a 3,5 centímetros aproximadamente. Incluso con la disposición esta hay controversias con respecto a la altura de la colocación. Hay cirujanos que defienden la postura de la colocación suprasindesmal, bajo el argumento de que es más amigable con la articulación, ¿sí? A nivel de la sindesmosis. Pero biomecánicamente es algo más inestable. Otro grupo de cirujanos defendería un poco más lo que es la fijación transindesmal, que biomecánicamente es superior.
Eh, una salvedad importante es la disposición en un ángulo de 30 grados, que esto nos va a permitir alinear perfectamente, no perfectamente, pero adecuadamente o lo mejor que se pueda la fíbula o el peroné hacia la incisura tibial, ¿no? En cuanto a los endobottoms, el tie rope que se está usando con más frecuencia últimamente, es un método